Oak Island no es solo un pequeño pedazo de tierra en el Atlántico Norte. Es un misterio que ha cautivado la imaginación del mundo durante más de 2 siglos. Generación tras generación, han llegado creyendo que serían ellos quienes por fin descubrirían la verdad, convencidos de que la historia estaba a punto de revelar su núcleo oculto. Y sin embargo, cada vez que la certeza parecía al alcance de la mano, ocurría algo que no hacía sino profundizar en el enigma. Lo que está surgiendo ahora no son especulaciones ordinarias ni leyendas recicladas. Las pistas más recientes son inquietantes, precisas e imposibles de ignorar. Apuntan hacia la posibilidad de que lo que durante tanto tiempo hemos aceptado como un hecho histórico solo sea parte de una historia mucho mayor, cuidadosamente ocultada. Los recientes descubrimientos de marcas de piedra tallada, antiguas estructuras de madera y restos metálicos inexplicables cuentan una historia que se niega a ajustarse a las explicaciones convencionales. Los resultados de la datación por carbono entran en conflicto con las cronologías establecidas. Las capas de suelo aparecen alteradas de formas que no siguen patrones naturales. Las formaciones subterráneas parecen intencionadas más que accidentales. En conjunto, estos descubrimientos sugieren que Oak Island no esconde un único objeto o un simple tesoro, sino todo un sistema de ingeniería. Un sistema tan complejo que no podría haber sido creado por piratas oportunistas o exploradores casuales. Implica la participación de un grupo que poseía conocimientos avanzados de ingeniería logística y secretismo, que operó con paciencia y precisión durante un largo periodo de tiempo. A medida que se profundiza en las excavaciones, los riesgos se intensifican. Los túneles se inundan de repente, llenando los pozos de agua de mar en el momento en que se alcanza una profundidad crítica. Se producen derrumbes sensibles a la presión en los que un solo error de cálculo desestabiliza secciones enteras del terreno. Las propias alineaciones de piedras parecen dispuestas deliberadamente, casi de naturaleza defensiva. Algunas mediciones son tan exactas que los expertos modernos se esfuerzan por comprender cómo pudo lograrse tal precisión con las herramientas que se cree que existían en la época. No son signos de casualidad, sino de intención, de previsión y de un diseño destinado a resistir el descubrimiento. Aún más inquietante es la creciente creencia de que lo que yace bajo Oak Island puede no ser oro o plata en absoluto. Varias teorías sugieren la presencia de documentos antiguos, artefactos religiosos o información cuyo verdadero valor no reside en la riqueza, sino en la influencia, la autoridad y el control. Un conocimiento lo suficientemente poderoso como para alterar la forma en que se entiende la propia historia. Esta posibilidad puede explicar por qué cada gran avance parece ir seguido de una extraña pausa, un silencio que se siente menos como coincidencia y más como moderación. Si estas pistas se confirman, las implicaciones son enormes. Capítulos enteros de la historia aceptada tendrían que ser reescritos. Y una vez que ese proceso comience, no habrá vuelta atrás, porque lo que está enterrado bajo Oak Island tiene el potencial de cambiarlo todo. Uno de los aspectos más extraños del misterio de Oak Island es la repetida certeza que sintió cada generación de que la verdad estaba por fin al alcance de la mano. Desde el momento en que se excavó por primera vez la llamada Fosa del Dinero, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, los observadores intuyeron que debajo se ocultaba algo importante. A medida que avanzaban las excavaciones aparecían capas de madera, piedras y símbolos desconocidos, cada una de las cuales reforzaba la creencia de que la respuesta final estaba a un solo paso. Esa creencia atrajo a grandes expediciones, inversores adinerados, nombres famosos y maquinaria cada vez más potente. Se invirtieron millones de dólares en la isla, se introdujeron nuevas tecnologías con confianza y llegaron equipos de expertos convencidos de que la ciencia tendría éxito donde las conjeturas habían fracasado. Sin embargo, una y otra vez, justo cuando las excavaciones alcanzaban profundidades críticas, se producían desastres. Los pozos se inundaban sin previo aviso, los túneles se derrumbaban, los equipos fallaban y las operaciones se interrumpían bruscamente, a veces de forma permanente.
Algunos culparon al infortunio, otros hablaron de una maldición. Pero la verdad más profunda es más sutil y más inquietante. Cada generación descubría fragmentos de pruebas, pero nunca la imagen completa. Cada intento revelaba piezas del rompecabezas, pero siempre dejaba intacto el misterio central. Cada nuevo equipo creía que los anteriores habían cometido errores que no repetirían. Y sin embargo, el resultado no cambió. Verdades parciales, historias fragmentadas y preguntas que se hacían más complejas con cada respuesta. Este ciclo es precisamente lo que ha mantenido viva a Oak Island en la imaginación pública. No es la ausencia de pruebas lo que alimenta el misterio, sino la presencia de demasiadas pruebas que se niegan a alinearse. En los últimos años, sin embargo, los descubrimientos han empezado a cambiar profundamente la narrativa. Por primera vez, los datos tangibles y verificables están sustituyendo a las especulaciones. Se han encontrado marcas de piedras subterráneas que muestran patrones claros y una colocación deliberada. Estas piedras no están esparcidas al azar, sino colocadas con un propósito, como si cumplieran una función dentro de un diseño más amplio. Las estructuras de madera descubiertas en las proximidades han producido resultados de datación por carbono que han sorprendido a los investigadores. Algunas muestras se remontan a periodos anteriores a cualquier asentamiento oficial permanente que se creyera que existía en la isla. Esto sugiere firmemente que la actividad humana se produjo allí mucho antes de las fechas previamente aceptadas. Los rastros de metales no han hecho sino aumentar la confusión. Se han detectado partículas microscópicas de oro-plata y hierro en capas del suelo en las que estos elementos no deberían aparecer de forma natural. Su presencia apunta inequívocamente a una actividad humana a gran escala bajo la superficie, no a incidentes aislados, sino a operaciones sostenidas. Lo más convincente de todo es la forma en que estos descubrimientos se interconectan. No existen como anomalías separadas, sino como componentes de un sistema unificado, como piezas de una vasta red subterránea que aún no se ha revelado por completo. Esto desplaza la cuestión central de lo que está oculto a por qué se ocultó de forma tan deliberada. La datación por carbono en particular ha proporcionado una de las mayores conmociones de la larga historia de la isla. Cuando se analizaron las muestras orgánicas, los investigadores esperaban resultados coherentes con la época de los piratas o tal vez con principios del siglo XVIII. En cambio, algunas fechas se remontaban mucho más atrás. Esto pone en tela de juicio la suposición de larga data de que la historia de Oak Island comienza con la piratería. Aún más inquietante fue la constatación de que las muestras tomadas de diferentes profundidades aparecían conectadas en el tiempo. No se trataba de un único fragmento antiguo enterrado por casualidad, sino de pruebas de una actividad repetida y organizada que se extendía a lo largo de generaciones. Los expertos insistieron en que estos materiales no podían haber llegado de forma natural. Las marcas de corte en la madera, la forma en que estaba dispuesta en capas y la composición del suelo circundante indican una colocación deliberada. Si estos hallazgos son anteriores a la llamada era de los descubrimientos, todo el marco histórico que rodea a Oak Island se derrumba. Por eso la datación por carbono se ha convertido en una fuerza tan desestabilizadora en la investigación. Sugiere que se estaban llevando a cabo sofisticadas operaciones mucho antes de que la historia afirmara que tales esfuerzos eran posibles. Durante muchos años, se consideró que Oak Island no era más que un pozo profundo o un desafortunado accidente magnificado por la imaginación. Pero a medida que avanzaba la cartografía subterránea surgió una realidad mucho más compleja. Bajo la superficie no hay un único pozo, sino un sistema interconectado de túneles, cámaras y defensas en capas. Los túneles de inundación son la prueba más clara de ingeniería deliberada. El agua de mar que penetra en los puntos de excavación a profundidades precisas no parece un defecto natural, sino un elemento disuasorio cuidadosamente diseñado. La construcción de un sistema de este tipo habría requerido una planificación avanzada, conocimientos matemáticos y un profundo conocimiento de la geología de la isla. Los puntos de presión, las alineaciones de piedras
y las zonas débiles de la estructura parecen colocadas intencionadamente para impedir la intrusión. En varios niveles parecen existir mecanismos defensivos independientes, cada uno de los cuales protege al siguiente. Lo más inquietante es que incluso con la tecnología moderna, aún no se ha cartografiado ni comprendido por completo todo el sistema. Los escáneres terrestres, los datos de perforación y los sensores siguen revelando solo fragmentos. Por eso Oak Island ya no puede considerarse una simple búsqueda del tesoro. Es un misterio diseñado que habla de inteligencia, intención y secretismo a una escala que desafía la historia convencional. Lo que hay debajo nunca se pensó para que fuera fácil de encontrar, y quizá nunca se pensó para que se encontrara. Se construyó intencionadamente este sistema de trampas. La pregunta más aterradora sobre Oak Island es si se construyó intencionadamente un sistema de trampas bajo ella. Cuando la excavación alcanza cierta profundidad, el agua empieza a llenarse de repente. No se trata de una filtración gradual, sino que parece como si el agua del mar entrara directamente por un canal oculto. Este patrón se ha repetido siempre. Ha habido numerosos casos en la historia en los que a medida que los equipos intentaban avanzar el terreno empezó a asentarse y los pasadizos se derrumbaron. Muchos túneles se cerraron de repente, y pasadizos antes despejados se llenaron de barro y piedras. Esto se parece menos a un accidente natural y más a una obstrucción planificada. La pregunta es si esto fue natural. ¿Por qué falla en el mismo lugar? Todas las veces. Algunas teorías sugieren que estos túneles de inundación se construyeron en una época en la que los conocimientos de ingeniería no estaban al alcance del público en general. Pero la precisión que se ve en Oak Island es cualquier cosa menos ordinaria. El ángulo preciso, la profundidad correcta y la sincronización exacta del agua indican que alguien diseñó esto con una reflexión previa, como si nadie quisiera que nadie llegara directamente al fondo. Por eso la teoría del sistema de trampas se considera la más sólida hoy en día, porque no solo se escondió aquí el tesoro, sino que también se ideó todo un mecanismo de defensa para protegerlo. Y esta defensa sigue funcionando hoy en día. ¿Por qué los ingenieros y expertos están confundidos? Hoy en día tenemos radar de penetración terrestre, cartografía 3D, exploraciones de sonar y sensores de alto nivel. Sin embargo, algunas mediciones y alineaciones en Oak Island siguen siendo difíciles de alcanzar. Los propios ingenieros admiten que la estructura subyacente no es una formación geológica normal. Algunos túneles parecen construidos en ángulos que parecían imposibles con las herramientas de la época. Algunas alineaciones de piedras son tan precisas que se consideran difíciles incluso para los estándares actuales. Cuando los expertos revisan los datos, tienen que revisar repetidamente sus cálculos porque los modelos antiguos sencillamente no encajan. Lo más confuso es que distintos escáneres muestran el mismo lugar de forma diferente. En algunos lugares aparece vacío, en otros sólido, y en otros los datos de repente se quedan en blanco. Esta incoherencia preocupa también a los científicos, porque normalmente la naturaleza no crea una confusión tan perfecta. Por eso, Oak Island se ha convertido en un quebradero de cabeza no solo para los historiadores, sino también para los ingenieros y científicos. Si un lugar no se comprende del todo a pesar de la tecnología moderna, entonces está claro que allí hay algo que escapa a nuestra imaginación. Y esta confusión hace que este misterio sea aún más profundo. La conexión entre Oak Island y la ingeniería antigua. Cuando examinamos detenidamente las estructuras bajo Oak Island, surge una gran pregunta. ¿Fueron realmente posibles en aquella época unos conocimientos de ingeniería tan avanzados? La colocación de las piedras, los ángulos de los túneles y los canales de control del agua no parecen tareas casuales. Todos ellos parecen obra de una mente que entendía bien la física, la presión y las fuerzas naturales. La historia nos dice que la mayoría de la gente de entonces utilizaba herramientas básicas. Pero la precisión que se ve en Oak Island hace que incluso los ingenieros de hoy en día se asombren. Algunas alineaciones son tan perfectas que parecen haber sido calculadas, no adivinadas. Los ejemplos de civilizaciones antiguas revelan numerosos casos en los que la tecnología se utilizó prematuramente.
Las pirámides egipcias, los acueductos romanos y las antiguas ciudades de piedra siguen planteando interrogantes. Oak Island encaja en esa categoría en la que el conocimiento parece adelantarse a la cronología oficialmente aceptada. Por eso se considera que Oak Island no es solo un yacimiento de tesoros, sino una prueba de ingeniería antigua. Si esto es cierto, debemos admitir que hubo gente que pensó muy por delante de su tiempo, y quizá la historia nunca haya revelado toda la verdad sobre ellos. No solo el oro, la posibilidad de mucho más. Cuando comenzó la historia de Oak Island, todo el mundo se centraba únicamente en el oro. Todos pensaban que debajo se escondía un enorme tesoro. Pero a medida que iban apareciendo pistas, se hizo evidente que no se trataba solo de dinero. Hay cosas que valen incluso más que el oro. Muchas teorías sugieren que bajo ellos pueden esconderse documentos antiguos que podrían cambiar el curso de la historia. Mapas, registros o acuerdos que revelan que lo que se ha contado al mundo hasta ahora no era toda la verdad. Por eso este lugar ha cobrado importancia no solo para los buscadores de tesoros, sino también para los historiadores. También se discute constantemente la posibilidad de que haya artefactos religiosos. Algunos creen que en Oak Island se escondieron cosas relacionadas con la religión o el poder. Estas cosas, si se revelan, podrían cambiar el pensamiento, las creencias y las estructuras de poder de la gente. La idea más peligrosa es que pueda haber una verdad que se haya suprimido deliberadamente. Porque algunas verdades, si salen a la luz, pueden sembrar el caos. Quizá por eso aún hoy cada paso en Oak Island se da con gran precaución. Porque lo que hay debajo puede valer no dinero, sino el pensamiento del mundo entero. El ángulo de las sociedades secretas y el poder. A medida que avanza la historia de Oak Island, surge un aspecto difícil de discutir abiertamente. Muchas teorías apuntan directamente a sociedades secretas. Los templarios, las antiguas órdenes y otros grupos cuyos nombres aparecen en la historia, pero cuya historia completa nunca se cuenta con claridad. La pregunta es si se trataba de organizaciones meramente religiosas o militares. ¿Por qué se asocia su nombre repetidamente con Oak Island? Los templarios siempre se han asociado con el poder, el secretismo y el conocimiento oculto. Se dice que poseían documentos y artefactos que podían suponer una amenaza para los poderes gobernantes de la época. Si realmente existían, habría sido necesario ocultarlos en un lugar seguro y remoto. Un lugar aislado como Oak Island parece perfecto para ello. Remoto, misterioso y fácilmente controlable. Algunas teorías sugieren incluso que Oak Island no era solo un escondite, sino un punto de transferencia. Un lugar donde el conocimiento o los artefactos pudieran transmitirse de forma segura de una generación a otra. Por eso las estructuras son tan complejas y las trampas tan ingeniosas. Todo esto parece haber sido construido no solo por un tesoro, sino para proteger una verdad más amplia. El ángulo del poder comienza aquí. Si algunas sociedades secretas poseían verdades que podían sacudir a iglesias, reyes o naciones, se vieron obligadas a ocultarlas. Quizá por eso muchas cosas relacionadas con Oak Island no se reconocen oficialmente ni siquiera hoy en día. Porque si se revelan algunos secretos, pueden cambiar no solo la historia, sino también las estructuras de poder. El viaje de Rick Lagina y su equipo en la búsqueda de Oak Island lo dice todo. Al principio, cuando se encontraba una pequeña pista, la emoción era evidente. Había sonrisas en los rostros, entusiasmo en las voces y conversaciones abiertas. Pero tras los últimos descubrimientos se ha empezado a ver un extraño cambio. Mucha gente ha notado el silencio de Rick después de algunos descubrimientos importantes. Donde antes discutía abiertamente teorías, ahora hay largas pausas, pocas palabras y un rostro serio. Este silencio no parece normal. Cuando una persona con experiencia de repente empieza a hablar menos, es señal de que el asunto es serio. El mismo patrón se observa entre el resto del equipo. Los descubrimientos solían ser motivo de celebración, pero ahora provocan tensión y reflexión. Las reuniones se han vuelto más cerradas, las reacciones se miden y las declaraciones se hacen con mucho cuidado. Todo ello sugiere que quizá hayan descubierto algo que no es fácil hacer público de inmediato. El lenguaje corporal a veces habla más que las palabras. La seriedad de Rick y su equipo deja entrever que Oak Island ya no es solo una aventura.
Algunos descubrimientos pueden acarrear más responsabilidad que emoción. Y quizá por eso ahora cada paso se da con cuidado y en silencio, porque cualquiera que sea la verdad que se está revelando, parece ser mucho más grande que un simple tesoro. Retrasos repentinos, permisos y obstrucciones. Una cosa que aparece repetidamente durante las excavaciones de Oak Island son las interrupciones repentinas. Cada vez que se descubre una pista importante, los trabajos se ralentizan. A veces surge el problema de los permisos. Otras veces, se recuerdan las normas medioambientales y otras, se detiene la excavación alegando problemas de seguridad. La pregunta es, ¿por qué ocurre siempre esto justo cuando el asunto está a punto de investigarse a fondo? Oficialmente, estos retrasos se califican de completamente legales y lógicos, pero viendo el patrón es natural sospechar. El trabajo lleva años en marcha, las normas siguen siendo las mismas, así que, ¿de dónde surgen de repente nuevas objeciones? A veces incluso los propios equipos parecen perplejos. Antes todo iba bien y ahora todo se detiene de repente. Algunos lo consideran una coincidencia, pero muchos expertos lo ven como una señal de presión. La historia abunda en ejemplos de descubrimientos delicados que se detienen antes de que puedan hacerse públicos. La razón es clara: si la verdad sale a la luz, surgirán muchas preguntas. En el caso de Oak Island, parece como si alguien no quisiera que se revelara todo el panorama. Lo más interesante es que estos obstáculos no siempre son permanentes. El trabajo se reanuda al cabo de un tiempo, pero se ha perdido el impulso. Parece como si la intención de alguien no fuera detenerla por completo, sino ralentizarla, de modo que la verdad se suprima gradualmente y se desvíe la atención de la gente. El peligro de reescribir la historia. Si se demuestra que estas pistas relacionadas con Oak Island son ciertas, el impacto no se limitará a una sola isla, sino que significará directamente que tendremos que volver a examinar la historia. Los exploradores, las cronologías y los descubrimientos en los que siempre hemos creído se verán seriamente cuestionados. Los libros de historia registran quién llegó primero, quién descubrió qué y cuándo progresó la civilización. Pero las pruebas de Oak Island sugieren que algunas personas realizaban trabajos avanzados mucho antes de la historia oficialmente aceptada. Si esto se acepta, el papel de muchos exploradores famosos cambiará. Puede que algunos héroes ya no sean tan heroicos. Esto tampoco será fácil para las naciones. La historia no es solo el pasado, crea identidad. Las naciones se sostienen sobre sus historias, sus descubrimientos y su orgullo. Si la verdad sobre Oak Island sale a la luz y desafía los relatos aceptados, muchos países tendrán que explicar su historia. Por eso reescribir la historia no es solo una cuestión académica, sino que se convierte en una cuestión de poder, orgullo y control. Tal vez sea por este temor por lo que la verdad sobre Oak Island está emergiendo tan lentamente. Porque una vez que la verdad se revele por completo, no será solo una isla la que cambie, sino la percepción del mundo. ¿Por qué el siguiente paso es el más peligroso? La excavación en Oak Island ha llegado a un punto en el que cada paso posterior resulta más peligroso que el anterior. Perforar a continuación o abrir una cámara oculta no es una decisión fácil. Los túneles subterráneos existentes, los pasadizos llenos de agua y la debilidad del suelo podrían derrumbarse en cualquier momento. Un pequeño error podría cerrar permanentemente toda la zona. Las inundaciones se consideran la mayor amenaza. Una vez que se rompe una estructura sellada, el agua del mar puede infiltrarse rápidamente. Esto ya ha sucedido antes con toda la excavación inundada en cuestión de minutos. Si esto ocurre de nuevo, no solo se detendrán los trabajos, sino que cualquier prueba que siga intacta podría ser barrida para siempre. El temor a la pérdida de pruebas es igualmente grande. A menudo durante la perforación se rompen materiales frágiles, maderas, marcas o indicios que una vez dañados no pueden volver a estudiarse. Por eso los expertos advierten repetidamente de que es esencial extremar la precaución, no precipitarse. Cada centímetro aquí podría formar parte de la historia. Por eso el siguiente paso se ha convertido no solo en una decisión técnica, sino también emocional y moral. Por un lado hay excitación porque la verdad está a punto de ser revelada, y por otro, hay miedo de que las prisas puedan arruinarlo todo.
La mayor decisión del equipo. Ahora el equipo de Oak Island se enfrenta a la cuestión más difícil: seguridad o verdad. Si se arriesgan demasiado, corren el riesgo de que la vida y el yacimiento queden destruidos para siempre. Pero si se detienen, puede que nunca se desvele la verdad que llevan décadas esperando. Los miembros del equipo saben que no se trata solo de un proyecto. Es su responsabilidad no solo ante su pueblo, sino también ante la historia. Una decisión equivocada no solo podría provocar un accidente, sino también la pérdida para siempre de información centenaria. Este pensamiento les detiene a cada paso. Algunos creen que asumir riesgos es necesario para encontrar la verdad, pero en un caso como el de Oak Island, el riesgo no es solo de dinero, sino de vidas humanas y del patrimonio mundial. Por eso cada decisión se toma tras un cuidadoso debate con datos y la opinión de expertos. La prisa es el mayor enemigo aquí. Por eso la historia de Oak Island se siente tan lenta y tensa, porque ganar aquí no se trata solo del tesoro, sino de exponer con seguridad la verdad. Y quizá la mayor decisión sea esta. ¿Debe arriesgarlo todo para obtener la verdad, o debe dejarla esperar hasta el momento oportuno? Lo más peligroso de toda esta historia de Oak Island es que aún no ha surgido ninguna respuesta clara. Surgen más preguntas de las que parecen resolverse. Sin duda hay algo por debajo que desafía todas las teorías, pero la verdadera verdad permanece oculta. Quizá por eso esta historia sigue pareciendo incompleta. Ahora piénselo. Si solo se tratara de un tesoro, ¿por qué habría tanta planificación, tanto secretismo y tantas trampas? Nadie convertiría una isla entera en un rompecabezas para esconder oro. Todo esto sugiere que el asunto es mucho más grande que el dinero. Si se demostrara que algo así es falso, podría sacudir los cimientos de la historia. Por eso es importante decir una cosa clara. Lo que hay debajo puede que no sea un tesoro, sino la mayor mentira de la historia. La mentira que el mundo ha creído verdadera y ha construido sus historias durante siglos. Y cuando esta verdad salga a la luz, la gente no solo se escandalizará, sino que se verá obligada a reconsiderar lo que le han dicho hasta ahora. Y ahora lo último. Absolutamente claro y sencillo. Si no te suscribes ahora, te perderás el momento en que este misterio se desvele de verdad. Este vídeo no es solo una historia, es un viaje hacia la verdad que va surgiendo poco a poco. Así que permanezcan atentos, porque el día que se levante el telón, el mundo ya no será el mismo.